Imaginemos por un momento un rincón oscuro del ciberespacio, casi como una escena sacada de una película cyberpunk. Un entorno de redes infinitas donde acecha un patógeno digital que, literalmente, se niega a morir. En el análisis de hoy vamos a desentrañar un misterio absoluto de la ciberseguridad moderna: la inyección SQL. Y ojo, no estamos hablando de una amenaza supermoderna o un virus de última generación, para nada. Es un error estructural que existe casi desde que inventamos la web moderna y que increíblemente sigue poniendo de rodillas a corporaciones enteras y a infraestructuras críticas. Vamos a meternos de lleno en cómo funciona exactamente esta vulnerabilidad y por qué, justo ahora que entramos en la era de la inteligencia artificial, este fantasma del pasado está cobrando más fuerza que nunca. Para entender la magnitud de esto, tenemos que hablar de una verdadera paradoja temporal. Fíjense en esto porque de verdad nos deja con la boca abierta. Una vulnerabilidad que ya se discutía en revistas técnicas underground como Frack allá por 1998 sigue dominando el panorama. Ha pasado más de un cuarto de siglo. Ya existen curas definitivas, pero su sombra sigue ahí. Si miramos la tabla de OWASP, vemos que fue la amenaza número 1 en 2013 y otra vez en 2017. Y el dato de 2021 es escalofriante. La inyección afectó al 94% de las aplicaciones evaluadas, con una tasa de incidencia de casi el 19%. Y si miramos a las proyecciones para 2025, esto sigue siendo prioridad máxima en el desarrollo de APIs y aplicaciones. A pesar de todas nuestras herramientas modernas, seguimos cayendo en la misma trampa sistémica. Pero, ¿por qué los sistemas fallan de esta manera? Vamos a diseccionar el problema. Para entender esta falla, tenemos que dejar de verla como un simple error de dedo al escribir código. Pensemos más bien en un puente que colapsa catastróficamente. De un lado tenemos el plano de datos, que es el mundo de los usuarios, los nombres, las contraseñas, lo que tecleamos en cualquier formulario. Del otro lado está el plano de control, que es básicamente el cerebro de la base de datos, el lugar donde se ejecutan las órdenes críticas. La inyección SQL ocurre en ese momento exacto donde la frontera rígida entre estos dos mundos simplemente se desintegra. Es el instante en que un texto cualquiera logra engañar al sistema y ¡boom!, se convierte en un comando ejecutable. Y lo verdaderamente peligroso es cómo una trampita tan pequeña puede causar un desastre tan inmenso. Miren esta famosa cadena mágica. Una comilla simple seguida de OR1 igual a 1. Es una tautología clásica. Al ingresar esto, el atacante inyecta una condición matemática que siempre va a ser verdad. Imaginen que el sistema pregunta, ¿es esta la contraseña correcta? Al meter esta inyección, la pregunta cambia a, ¿es la contraseña correcta o el número 1 es igual a 1? Como 1 siempre es igual a 1, la base de datos dice, perfecto, todo esto es verdadero y abre la puerta. Transformaste una simple entrada de texto en lógica, saltándote la autenticación por completo. Y claro, en este inframundo digital, los métodos de ataque han ido evolucionando. Quienes atacan casi nunca se conforman con un solo truco, así que repasemos rápido sus 3 mutaciones principales. Primero está el método inbound o en banda, que es directo. Sacan la información robada por el mismo canal por el que atacaron, ya sea forzando el sistema a mostrar errores o fusionando datos con el comando union. Luego tenemos el método inferencial o ciego, que se usa cuando el sistema no muestra errores evidentes. Y por último, el ataque out of band o fuera de banda, que es como un caballo de Troya. Ahí obligan a la base de datos a hacer peticiones externas, como contactar a un servidor DNS malicioso para sacar los datos silenciosamente por una puerta trasera. Pero detengámonos un segundo en los ataques ciegos, porque la técnica es fascinante. Como el atacante no recibe ninguna respuesta visible que hace, pues le ordena a la base de datos algo como espera 5 segundos, pero solo si la primera letra de la contraseña es la A. Y luego simplemente miden el tiempo. Si el servidor se queda pensando 5 segundos, saben que acertaron. Usan estos retrasos milimétricos para interrogar a la base de datos en completo silencio, sacando la información pedacito a pedacito, sin disparar jamás las alarmas tradicionales. Ahora, bajemos el ritmo un poco, porque el impacto de esto allá afuera es brutal. Tómense un momento para asimilar esta cifra. 400,000. Ese es el número de personas reales que vieron toda su información expuesta en 2015, en la brecha de la telefónica TokTok. Y todo esto fue causado por un fracaso estrepitoso. Una vulnerabilidad súper básica, código viejo sin parches, donde el texto del usuario pasaba directo a la base de datos. Un error elemental en una corporación inmensa que provocó pérdidas millonarias y una crisis de confianza irreparable. Pero miren cómo puede escalar esto hacia un nivel de sofisticación aterrador. En la brecha de Accellion, la inyección SQL no fue el golpe final, sino la ganzúa para abrir la primera puerta. Usaron la inyección específicamente para robarse las claves de cifrado.
Una vez que tuvieron las llaves del reino, generaron pases de acceso y procedieron a instalar su propio software, un web shell llamado DevMode. Es la prueba clara de cómo una simple inyección puede ser el primer dominó que cae para tomar control absoluto de un servidor. Y al ver los sectores que están en riesgo, nos damos cuenta de que el problema va mucho más allá de las pantallas. Imagínense el impacto en sistemas de control industrial o infraestructura médica. En el sector salud, una inyección podría alterar historiales médicos críticos o incluso los parámetros de bombas de infusión de pacientes. En el sector energético, manipular procesos físicos que derivan en apagones a gran escala. Aquí, la inyección ataca las capas de toma de decisiones, corrompiendo la verdad sobre la que opera nuestro mismísimo mundo físico. Y justo cuando pensábamos tener claro el panorama, entra un nuevo jugador que lo cambia todo. Ahora nuestra narrativa se dirige hacia un horizonte bastante impredecible, la era de la inteligencia artificial. Resulta que, en lugar de solucionar el problema, la codificación automatizada lo está amplificando. Los modelos de lenguaje extensos son maravillas, sí, pero arman el código basados en probabilidades, adivinando qué palabra debería ir después. A menudo ignoran por completo los principios de diseño seguro y los límites estrictos que necesita una base de datos. Y los datos lo confirman. El código generado por IA, conectado directo a APIs, actualmente solo está logrando bloquear un mísero 13.4% de las inyecciones maliciosas. Y las distintas bases de datos sufren de manera diferente frente a este código automatizado. Por su sintaxis, ataques generados por inteligencia artificial alcanzan una tasa de éxito de más del 12% contra entornos MySQL, dejándolos súper expuestos. En contraste, motores como PostgreSQL muestran una resiliencia mucho mayor, con apenas un 1.7% de éxito para el mismo tipo de ataque. La forma en que la IA escribe el código crea nuevos puntos ciegos dependiendo de la tecnología que uses. Y agárrense con este número, 40%. Esta es la brutal caída en la precisión de nuestros detectores de seguridad. Antes, frenábamos la mayoría de los ataques, pero ahora, los hackers usan la IA para generar prompts de ofuscación. Obligan a la IA a escribir patrones de código tan raros y retorcidos que logran saltarse en los filtros tradicionales basados en expresiones regulares. Así, las defensas que antes frenaban el 98% de las inyecciones, hoy apenas detienen un 60%. La IA les está dando una capa de invisibilidad. Pero bueno, la atención se resuelve aquí. Hablemos de cómo curar esto de una vez por todas. Afortunadamente, existe un antídoto definitivo para esta vulnerabilidad de 30 años. Le llamamos el estándar de oro: consultas parametrizadas. Esta defensa neutraliza por completo el ataque porque reconstruye aquel puente que mencionábamos, asegurando una separación absoluta y permanente entre las órdenes del sistema y los datos del usuario. En lugar de estar pegando fragmentos de texto sobre la marcha, se define toda la estructura de antemano y se usan marcadores de posición cerrados. Y este contraste visual lo explica todo. A la izquierda, la terrible práctica de concatenar cadenas de texto, donde todo se mezcla de forma súper insegura. Y a la derecha, el camino correcto. Al usar métodos que asignan parámetros de forma segura, ya no importa cuántos comandos maliciosos intente inyectar alguien en el formulario. La base de datos es instruida para tratar esa entrada puramente como texto inofensivo. Jamás la va a intentar ejecutar. ¿Problema resuelto? Desde el diseño. Por supuesto, la parametrización no es lo único. Una seguridad sólida exige varias capas. Hablamos de aplicar el principio de menor privilegio, dándole a la base de datos solo los permisos que estrictamente necesita. También usar validaciones mediante listas blancas para filtrar lo que entra. Y si te preocupa todo ese código heredado larguísimo, hay buenas noticias. Herramientas automatizadas como Taps pueden modernizar y parchar sistemas vulnerables sin semanas de trabajo manual, que combinadas con sistemas forenses como OmegaLog, permiten rastrear el origen de cualquier cosa que pase en el sistema. Para terminar, me gustaría plantearles una reflexión. Mientras la inteligencia artificial toma las riendas para escribir el software de nuestro futuro, ¿seremos capaces de imponer una filosofía de seguridad desde el diseño? ¿O vamos a dejar que la automatización multiplique masivamente el hackeo más antiguo y letal de la historia? La inyección SQL no es un destino escrito en piedra, es simplemente un problema de disciplina al programar. Las soluciones están frente a nosotros. Asegurar hoy el plano de control nunca ha sido más vital para proteger nuestro mundo, tanto el digital como el físico. Ojalá este análisis les haya parecido fascinante y les despierte la curiosidad para seguir investigando.